La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 14. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a ese carro. Muy buena noche, la paz del Señor sea con usted y con su casa. Doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un espacio de tiempo más que Él nos permite para establecer el mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Soy el pastor Pedro Montoya. En la enseñanza de esta noche estamos en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, que mucha enseñanza nos ha presentado este capítulo 8. Llevamos 3 semanas con esta, estudiando precisamente acerca del relato del capítulo 8. En esta semana nos vamos a concentrar particularmente en el relato que tiene que ver con Felipe y el etíope eunuco que había subido a Jerusalén para adorar. Esta enseñanza que vamos a presentar en esta noche tiene que ver con los procesos de revelación de Dios hacia el hombre. Repito, los procesos de revelación de Dios al hombre, particularmente acerca de los medios que Dios utiliza para revelarse al hombre. Y esto es bien importante porque muchas veces nosotros no sabemos acerca de cómo Dios se revela y en principio si Dios se revela y cómo se revela. Hay una idea que ha prevalecido por mucho tiempo dentro de los medios eclesiásticos y es la que tiene que ver con respecto a la revelación precisamente. Hay muchas personas, muchísimas personas que entienden que lo que Dios tenía que haber revelado al hombre, lo reveló ya y no hay más revelación que Dios entrega. Son las personas que entienden que la revelación se terminó cuando se escribió el último libro de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, el proceso de la presentación de las Sagradas Escrituras es completamente diferente a los procesos de revelación de Dios. Dios siempre sigue revelando. ¿Ha leído usted en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, porque esto es parte tomada del Antiguo Testamento, que dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman? Ese texto precisamente nos está hablando de revelación, no es de otra cosa, nos está hablando de revelación. No es solamente cosas que tienen que ver con la realidad personal de alguien o de los beneficios que alguien podría obtener precisamente por estar dentro del Evangelio. No está hablando de eso, está hablando de revelación, cosas que ojo no vio. Están desconocidas para el hombre, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, están desconocidas para el conocimiento del hombre, están fuera del alcance del conocimiento del hombre y termina cosas que no subieron a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas. Por lo tanto, este texto que es presentado en el Nuevo Testamento, pero que es tomado del Antiguo Testamento, nos está hablando de revelación. ¿Cómo entonces podemos nosotros citar textos como este que acabo de citar y a la misma vez decir que Dios no se revela, que Dios terminó todo su proceso de revelación? En Deuteronomio, en el capítulo 29, en el versículo 29 dice precisamente que las cosas secretas de Jehová pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas, observe, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así es de que lo primero que quiero establecer, y es un fundamento importante para que realmente nosotros, hombres de Dios, para que nosotros, mujeres de Dios, podamos caminar dentro de la voluntad de Dios, es entender que Dios sigue revelando. Dios sigue estableciendo revelación al hombre
le descubre en las Sagradas Escrituras y le descubre por medio de su Santo Espíritu cosas por las cuales él o ella tienen que caminar. En el libro del profeta Isaías, y esto también está contenido en todos los libros proféticos prácticamente, se establece de que Dios constante y continuamente está mostrando, revelando al hombre. El profeta Jeremías dice que yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Estos textos, y podríamos citar muchos más, nos están hablando de precisamente qué es lo que Dios o cómo es que Dios está haciendo las cosas en este último tiempo. Dios sigue revelándose, Dios sigue manifestándose a su pueblo y Él sigue añadiendo cosas a las que han sido ya expuestas hasta este momento. Así que, estableciendo esto como fundamento, nosotros podemos ahora entender cuáles son los procesos de revelación de Dios y por qué vienen los procesos de revelación de Dios. Los procesos de revelación de Dios no son para añadirnos conocimiento, y esto lo voy a repetir porque es bien importante. Los procesos de revelación de Dios no son para añadirnos conocimiento. Los procesos de revelación de Dios son para sacarnos de estados de ignorancia y de desconocimiento de la voluntad de Dios, de la obra de Dios, para sacarnos de esos procesos y ubicarnos en procesos donde podamos entender la obra de Dios y caminar según la obra de Dios. Voy a repetir esto porque es bien importante. Los procesos de revelación de Dios son precisamente para sacar al hombre, para sacar a la mujer de estados de ignorancia, de estados de desconocimiento, y aunque estoy utilizando la palabra ignorancia y desconocimiento que apelan a conocimiento, repito, no tiene que ver con conocimiento. Son para sacarlos de esos estados de ingenuidad y ubicarlos en estados donde puedan caminar conforme a la voluntad de Dios. Usted va a encontrar muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras y quisiera citar uno muy particular, el caso de Gedeón. El caso de Gedeón se puede ver claramente un antes y un después. Usted revisa la historia de Gedeón y se encuentra con un hombre que está escondido, con un hombre temeroso, con un hombre que está cifrando su esperanza de mantenimiento o de sostenimiento, porque estaban siendo oprimidos por los orientales. Está cifrando en una astucia, en la astucia de esconder el producto de la siega. Sin embargo, cuando usted sigue leyendo, desde el momento en que el ángel se le manifiesta, tiene el encuentro con el ángel, desde ese momento usted encuentra a un Gedeón completamente diferente. Antes lo encuentra frustrado, decepcionado, de alguna manera como amargado, pero después del encuentro con el ángel, usted encuentra a un Gedeón esforzado, a un Gedeón valiente, a un Gedeón atrevido, a un Gedeón esforzado. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Lo que hace la diferencia es precisamente los procesos de revelación que son enviados para el hombre. El propósito es sacarlo de esos estados de ingenuidad, de ignorancia, de desconocimiento y ubicarlo en los caminos de la obra de Dios. Por eso, en la enseñanza de hoy vamos a revisar el caso de Felipe, que es el protagonista principal del capítulo 8,
Pero vamos a revisar también el caso de Simón el mago, porque se encuentra también contenido en este relato, y por supuesto el relato de la vida de el eunuco. El eunuco tiene procesos de revelación y vamos a ver qué es lo que provoca estos procesos de revelación. Vamos a comenzar. Observe lo que dice en el capítulo 8, en el versículo 20. Quiero que revisemos cómo se encontraba Simón el mago, en qué estado se encontraba Simón el mago y cómo el proceso de revelación que Dios trae a su vida por intermedio de Felipe, cómo este proceso de revelación lo saca a una novedad de vida. Y vamos a estudiar de igual manera el caso del etíope, eunuco. En el versículo 20, vea lo que dice, vea el estado en que se encontraba Simón el mago. Le dice, ¿piensas que el don de Dios se gane por dinero? Esto es bien importante. Vea el estado en que se encontraba Simón el mago. Él estaba bajo una concepción ideológica que estaba gobernando su vida. Dice allí, ¿piensas que el don de Dios se gana por dinero? Una concepción ideológica que estaba dirigiendo su vida. Trasládese ahora hasta el versículo siguiente, el versículo 21. El versículo 21 dice, tu corazón no es recto delante de Dios. ¿En qué estado se encontraba Simón? Tu corazón no es recto delante de Dios. Oiga bien, pese a que Simón había creído y se había convertido. Algunas personas pueden decir, no, él no se convirtió en realidad. Una persona que está en este estado no se ha convertido. Pero la palabra nos dice claramente, y si no, el escritor no lo hubiera presentado, la palabra nos declara claramente que Simón creyó, se bautizó, es decir, se convirtió. Pero sin embargo, a pesar de, observe usted el estado en que él se encontraba. Trasladémonos al versículo 23 y vamos a encontrar dos características adicionales del estado espiritual, anímico, emocional en que se encontraba Simón. Versículo 23, hay dos características. En hiel de amargura. En hiel de amargura estás. Pero hay otra característica. En prisión de maldad veo que estás. ¿Cuál es el estado espiritual, emocional, anímico en el que se encuentra Simón? Lo hemos visto, versículos 20, 21 y 23. Se encuentra bajo un pensamiento que está dirigiendo su vida. Piensas que el don de Dios se gane por dinero. Tu corazón no es recto delante de Dios. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este es el estado. Por lo tanto, cuando viene el proceso de revelación hacia Simón, es para sacarlo de este estado. Es para liberarlo de este estado y ubicarlo y colocarlo en la posición donde Dios lo había dispuesto para él. Hay muchas veces, y si esto se repite con mucha susceptibilidad, muchas veces que hay hombres, hay mujeres que creen al Señor y se convierten al Señor, pero las cosas no cambian de la noche a la mañana, no cambian. Y pudieran inclusive pasar meses y aún años y las personas manteniéndose en ese mismo estado, en esa misma condición. Y erróneamente hay quienes cometen el error de salir de una iglesia, ir a otra y en algunos casos se pasan buscando de iglesia en iglesia. Esto es un error porque no depende de la iglesia. No es producto de la iglesia. Bueno, entendiendo que la congregación a la que está asistiendo es de sana doctrina y tiene buena palabra y se proclama el mensaje del evangelio del reino de los cielos, por supuesto. Si no, definitivamente tiene que salir de allí. Pero
si el sitio donde está ubicado es de sana doctrina y a pesar de ello la persona no está creciendo, es precisamente porque está en un estado sumergida en un estado de ignorancia, de ingenuidad, de desconocimiento. Por eso es que vienen los procesos de revelación, para sacar a la persona, para impactar a la persona y por el impacto sacarla de allí y ubicarla en el lugar donde Dios ha dispuesto que camine bajo revelación. Ahora, vea el caso de el etíope, porque el etíope también se encontraba en una condición bastante similar a la de Simón. Él había subido, tenía conocimiento. Si usted observa, está leyendo el profeta Isaías. Quiere decir que él tiene acceso a los escritos sagrados, pero tiene adicionalmente acceso a la adoración, a la alabanza, porque ahí lo dice, había subido a Jerusalén a adorar. Sin embargo, el eunuco, el etíope, también se encontraba sumergido en una situación de ingenuidad y de ignorancia. ¿Dónde se encuentran? Mire lo que dice el versículo 31. Versículo 31. Y él le dijo, el eunuco le dice a Felipe, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿Cómo se encontraba el etíope eunuco? Se encontraba sumergido en un estado de ignorancia. Leía las escrituras. Vea esto qué importante. Leía las escrituras, está leyendo el profeta Isaías, tiene acceso a los escritos sagrados. No todos tenían acceso a los escritos sagrados en aquel tiempo. Tiene acceso, tiene conocimiento porque ha subido a Jerusalén a adorar, tiene exposición ante el Señor, pero sin embargo está sumergido en un estado de ingenuidad, en un estado de ignorancia, en un estado de desconocimiento. Y esto es lo que nos muestra este relato, capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Los procesos de revelación vienen para impactar al hombre, vienen para impactar a la mujer, para sacarlo de esos estados. Los procesos de revelación no son para añadir conocimiento, No vayamos a caer en el error de creer que la revelación es para añadirnos conocimiento, para darnos más conocimiento, para aumentar el cúmulo de conocimiento inclusive acerca de la palabra, porque no es el propósito de los procesos de revelación. Los procesos de revelación son precisamente para sacar al hombre, para sacar a la mujer de los estados de ingenuidad, de ignorancia donde se encuentra y ubicarlos en el lugar de revelación para que puedan caminar conforme a la voluntad del Señor. En el resto de esta enseñanza quiero estudiar ahora cuál fue más bien el proceso de revelación y los medios que Dios utilizó para revelarse a Felipe, porque no podemos dejar a un lado a Felipe. Recuérdese que él es también parte de este relato, de esta historia. Los procesos y los medios de revelación que Dios utilizó para dirigirse a Felipe y finalmente el proceso, el medio de revelación que Dios utilizó para el caso del etíope. Comienzo señalando aquí, versículo 4. Vaya al versículo 4 para que veamos entonces el caso de Felipe. Dice, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Proceso de revelación. Lo que acontece a nuestro alrededor
lo que acontece en nuestro entorno que afecta nuestras vidas son parte de los procesos de revelación de Dios. Comenzamos el capítulo 8 descubriendo que por causa de la muerte de Esteban se suscitó una persecución muy grande sobre de la iglesia de Jerusalén. ¿De cuántas personas podríamos estar hablando en el caso de la iglesia de Jerusalén? En el capítulo 2 descubrimos que fueron 3,000 personas las que se convirtieron. En el capítulo 4, en el capítulo 5, descubrimos que hubo 5,000 muchos más que se sumaron. Entonces, estamos hablando de un promedio de 10,000 personas que forman parte de la iglesia de Jerusalén. Estas 10,000 personas comienzan a ser perseguidas. Muchas de ellas, la mayoría, comienzan a ser perseguidas de forma tal que muchos optaron por salir huyendo de Jerusalén. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza para establecer revelación? En este caso que estamos revisando, en el caso de Felipe, la persecución. La persecución es un medio de revelación. Es decir, todo lo que acontezca alrededor de la vida de un hombre, todo lo que acontezca alrededor de la vida de una mujer de fe, es parte de un proceso de revelación. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Porque muchas de las veces nosotros hacemos a un lado lo que Dios está haciendo o quiere hacer en y con nosotros, precisamente porque encontramos que eso me está afectando mi situación, me está afectando mi vida, está atacando o alterando mi sensibilidad. Quiero llevarlo a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, un texto que todos conocemos muy bien, Romanos capítulo 8, vea lo que dice el versículo 26. Y asimismo, versículo 28, capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Vea qué importante esto que acabamos de leer. Muchos lo conocemos, pero pocos lo queremos entender. Todas las cosas ayudan a bien. Y dentro de todas las cosas están contenidas cosas positivas y agradables para nosotros, pero están contenidas cosas que atentan contra inclusive nuestra integridad física. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo versículo 29 en adelante, el apóstol, guiado por el Espíritu de Dios, dice, ¿quién me podrá a mí separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Y señala hambre, angustia, tribulación, persecución. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así de que los procesos de revelación se llevan a cabo a través o por intermedio de las situaciones que acontecen a nuestro alrededor. Y esto nosotros no lo podemos obviar, es decir, no lo podemos ignorar. No debemos nosotros ignorar que es precisamente lo que el Señor está haciendo, es un proceso de revelación. Esta parte es bien importante que cada uno de nosotros la entendamos, porque de lo contrario, el desconocimiento nos puede echar a perder
un proceso de revelación que el Señor haya iniciado en nuestro medio, que haya iniciado en y con cada uno de nosotros. Vamos de nuevo a Hechos de los Apóstoles capítulo 8 para descubrir otro medio que Dios utilizó en este caso, en el caso de Felipe. Vaya al versículo 26. Versículo 26 y leemos. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y leo la primera parte nada más. Empero el ángel del Señor habló a Felipe. Segundo medio que Dios utiliza dentro de los procesos de revelación de Dios, el ángel del Señor. Dios utiliza ángeles. En el caso particular de Felipe, no se nos dice si fue una manifestación visible del ángel, porque tenemos nosotros que entender que la forma como se han de manifestar, eso lo determina Dios. No nos dice si fue una manifestación visible. En el caso de José, y María, usted va al Evangelio de Mateo, y en las 3 referencias que se hace al momento cuando el ángel del Señor se manifiesta, a José claramente dice que se manifestó en sueños. O sea, un ángel puede manifestarse en sueños. Ahí lo vemos claramente en el caso de José. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, encontramos un segundo ejemplo de cómo un ángel puede manifestarse. Vea lo que dice en el versículo 1, capítulo 10, versículo 1, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía. Visión. En el caso de José, sueños. En el caso de Cornelio, una visión. Se manifestó a través de una visión. Si usted revisa el libro de Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta de que en una ocasión Pedro estaba encarcelado y por la noche un ángel se apareció. En este caso fue una realidad, una aparición visible, tangible de un ángel que lo tocó, lo despierta y le da instrucciones, y el ángel lo conduce hasta sacarlo de la cárcel. Esto es lo que está sucediendo, precisamente como parte de los procesos de revelación de Dios. Un ángel, es importante que nosotros entendamos que Dios puede utilizar ángeles para manifestarse o para darnos una instrucción. Ahora, yo quiero decir algo que es bien importante. Un ángel puede dar instrucción, pero no puede dar un mensaje que altere el contenido de la palabra de Dios. No puede. Y esto es importante porque el apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, lo dice claramente: si yo o un ángel os dijere otra cosa, el tal sea anatema. Y allí menciona el apóstol Pablo precisamente que los ángeles, si bien es cierto, son medios que Dios utiliza para establecer procesos de revelación, no son para alterar el contenido de la palabra de Dios, el contenido de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos.
Así de que tenemos entonces las circunstancias, los eventos, las situaciones, pero tenemos también en este caso, en versículo 26, un ángel del Señor le habló a Felipe. Vamos al tercer caso, al tercer proceso que está descrito aquí, y este está en el versículo 29. Vamos al versículo 29, capítulo 8, versículo 29, y leemos: Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a ese carro. La voz del Espíritu. La voz del Espíritu es parte y establece procesos de revelación para un hombre de fe, para una mujer de fe. Tenemos entonces en el caso de Felipe que se ha establecido un proceso de revelación, en este caso en particular de 3 partes, conteniendo 3 partes. ¿Cuáles son? Las circunstancias, los eventos, las situaciones. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Las situaciones que vienen a nuestras vidas, no solamente las positivas, aquellas que en algunas ocasiones podrían inclusive hasta amenazar nuestra integridad física, son parte de procesos de revelación. Y como lo dijimos al principio, y quiero señalarlo, los procesos de revelación son para sacar al hombre de esos estados de ingenuidad, de esos estados de ignorancia, de esos estados de desconocimiento y ubicarlos en la posición que Dios ha definido para que él o para que ella camine conforme la voluntad, camine conforme la obra de Dios sobre de la tierra. El segundo proceso, en el versículo 26, la manifestación de un ángel, la aparición de un ángel para dar una instrucción particular. En las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, vemos que hay una manifestación de ángeles. En este tiempo presente, en este tiempo actual, esta misma manifestación sigue en vigor, sigue en vigencia. El que no hayamos visto la manifestación de un ángel no quiere decir que no están. No vayamos a creer que tan solo porque no vimos o no vemos es que nunca ha habido una manifestación en nuestro medio o alrededor de nosotros, porque las ha habido. El hecho de que no lo hayamos visto, repito, no quiere decir que no se haya dado o que no hayan estado alrededor. El libro de Apocalipsis nos habla que en estos últimos tiempos previos a la venida de Cristo Jesús habrá una manifestación angélica bastante similar a la que hubo al principio de la iglesia, en este caso la iglesia de Jerusalén. El tercer proceso o el tercer paso que se menciona es la voz del Espíritu. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. El Espíritu nos va a hablar. El Espíritu nos habla. El Espíritu nos habla. Pero muchos no sabemos distinguir la voz del Espíritu. Quiero llevarlo al Evangelio de Juan. En el capítulo 14, vea lo que dice el versículo 26. Capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo tiene una actividad constante y continua en la vida del hombre de fe. El Espíritu Santo tiene una actividad constante y continua en la vida de la mujer de fe. No es solamente por medio de una profecía, porque eso es quizá la tendencia a la que podríamos tender, creer de que alguien me tiene que dar una palabra de profecía. No. La voz del Espíritu viene directamente a la persona.
habla, porque la palabra dice que saltarán desde su interior ríos de agua viva. Habla directamente a nuestro espíritu, habla directamente a nuestro oído, puede ser de forma audible, pero puede ser de forma susceptible directamente a nuestras vidas. Un pensamiento que de momento se injertó, una idea que de momento se plantó en nosotros, es la voz del Espíritu. No necesariamente tiene que haber una voz audible como para decir la voz del Espíritu que me está hablando, sino que Él va a utilizar distintas formas. Quiero llevarlo aquí a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos de nuevo al capítulo 8. Capítulo 8 es uno de los capítulos con un gran contenido doctrinal en la epístola a los Romanos. Capítulo 8, vea lo que dice el versículo 26 y versículo 27. Leemos. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. La voz del Espíritu. Entonces, este relato de Felipe en Samaria y eventualmente en el camino a Gaza, cuando se encuentra con el etíope, nos está presentando el proceso de revelación que Dios utilizó con Felipe. Ya vamos a ir al caso del etíope. Nos está presentando el caso que Dios siguió con Felipe. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque dijimos al principio, para sacarlo de un estado de ingenuidad, para sacarlo de un estado de desconocimiento y ubicarlo en una posición donde Dios lo quiere ubicar para que él camine conforme a la obra de Dios. Vaya por favor a capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Estamos en Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 21 para que nosotros veamos en qué consistió o cómo terminó el proceso de revelación que Dios inició con Felipe. Vea qué importante esto. Capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, vea lo que dice el versículo 8. Y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, ponga atención a lo que sigue, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. De diácono, es decir, de servidor, porque hoy la palabra diácono como que tiene otro sentido. Fue escogido como diácono, la palabra diácono significa servidor, de servidor a las mesas, porque para eso fue escogido como parte de los 7, de servidor a las mesas a un ministerio evangelístico. Claramente se define que Felipe terminó como un evangelista. Sigue leyendo, usted encuentra que Felipe tuvo cuatro hijas, las 4 fueron profetisas. Vea en qué puede terminar un proceso de revelación de Dios. Él iba huyendo, en ese momento él estaba soltero, él iba huyendo, él iba hasta cierto punto expuesto, su vida estaba expuesta, estuvo expuesta, pero los procesos de revelación de Dios no son solamente para añadir conocimiento, son particularmente para sacar al hombre, para sacar a la mujer de estados de ingenuidad, de estados de ignorancia, de estados de desconocimiento y ubicarlo en el lugar
donde Dios ha dispuesto que él o ella estén ubicados. Hay personas que pueden tener la tendencia a creer que alcanzaron la máxima posición o que llegaron al punto final de sus vidas. En una congregación, posiblemente, ya alcancé. Lo que Dios había dispuesto para mí, ya lo alcancé. Y yo tengo que decirte, no has alcanzado, no has llegado realmente al punto, al lugar donde Dios te ha de ubicar. ¿Por qué razón te lo digo? Porque en el Evangelio de Juan, la primera señal que Jesús hizo, que todos la conocemos, las bodas de Caná de Galilea, Jesús estableció una ley espiritual. ¿Cuál es la ley espiritual? Todo hombre da primero el buen vino, la forma como se opera en el mundo. Pero tú, ¿quién es ese tú? Jesús, has dejado el mejor vino para después. En Dios, los procesos de revelación nos van a sacar a un lugar, a una posición mucho más excelente. Tú has dejado el mejor vino para después. Esto es lo que el Señor hace. Estos son precisamente los procesos de revelación de Dios. Son para sacarnos de lugares, de espacios, de desconocimiento, de ingenuidad y ubicarnos en posiciones donde Él quiere que nosotros nos ubiquemos para desarrollar la obra del Señor. ¿Ves la importancia de entender acerca de los procesos? Y hemos visto en esta enseñanza acerca de los medios que Dios utilizó. En el caso de Felipe, los medios que Dios utilizó fueron los eventos, las circunstancias, las situaciones, la persecución. Era parte del proceso de revelación. ¿Por qué? Porque lo estaba sacando para llevarlo al lugar donde realmente él iba a ejercer su ministerio. Hay personas que son sacadas de sus lugares, que son sacadas de sus países, y pudiera ser que al principio son sacadas bajo situaciones no muy agradables. Y cualquiera podría ver en ello una desgracia, podría ver una situación adversa, pero realmente es Dios quien está provocando ese proceso para ubicarte en el lugar donde Dios ha dispuesto, ha determinado que has de estar ubicado. La voz del ángel del Señor que él envía, y en el caso de Felipe, tercer medio que él utilizó, la voz del Espíritu. Y entonces tenemos aquí claramente, en el caso de Felipe, cuáles fueron los procesos y hacia dónde lo condujeron estos procesos de revelación. Vamos a ver el proceso de revelación del etíope. ¿Cómo terminó el etíope? Versículo 31, capítulo 8, versículo 31. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y a partir de el ingreso de Felipe en la vida del etíope, a partir de ese momento se amplió, se abrió y fue ubicado en una posición espiritual más excelente. ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó? Pongamos mucha atención a esto. ¿Cuál fue el medio? Un proclamador de las buenas nuevas, que era precisamente Felipe. Un proclamador de las buenas nuevas. ¿No es eso lo que dice precisamente el profeta Isaías? ¿Y quién escuchará si no hubiere quien les hable?
Y el apóstol Pablo también cita esta misma palabra. Proclamadores de las buenas nuevas. Son medios que Dios utiliza para establecer revelación. ¿Y quién y cómo podré si alguno no me enseñare? Por eso es importante que nosotros sepamos establecer y entender que Dios va a utilizar a hombres y a mujeres que vendrán a nuestras vidas para establecer procesos de revelación, con el propósito de que nosotros podamos ser ubicados en un lugar espiritual diferente. Quiero darle otro ejemplo. Vea lo que dice en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, vamos a leer, quiero leer aquí, en el versículo 5, dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en rapto de entendimiento una visión, un vaso como un gran lienzo que descendía, que por los 4 cabos era bajado del cielo y venía hasta mí, en el cual, como puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de 4 pies, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Me voy a trasladar hasta el versículo 13. Versículo 13 dice: el cual nos contó, hablando de Cornelio, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa que se paró y le dijo: envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, ponga atención al versículo 14, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Medios que Dios establece para establecer revelación dentro de los procesos que Él ha iniciado en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, son precisamente los proclamadores de las buenas nuevas. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Se establecen los procesos de revelación. ¿Para qué? Para ubicarnos en el lugar y en la posición espiritual que Dios ha dispuesto, en la cual debemos de caminar. Si estos procesos de revelación se abortan, si estos procesos de revelación se truncan, se aborta también lo que Dios ha dispuesto para el hombre, para la mujer. Por eso es bien importante que nosotros los conozcamos y sepamos poder caminar por medio de ellos, entendiendo que es un proceso de revelación en el cual o al cual Dios nos ha sometido para que nosotros podamos ubicarnos en el lugar que Él ha dispuesto para nosotros. Vamos a terminar en el versículo 39 para que veamos ahora cómo terminó el etíope. Vea el versículo 39. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco. Vea cómo termina. Y se fue por su camino gozoso. Con esta expresión final, se fue por su camino gozoso, lo que nos está declarando es que el etíope fue ubicado. El proceso de revelación se completó y él se fue por su camino, llegó a su lugar de origen con una visión diferente de la que él tenía que cuando salió camino a Jerusalén. Los procesos de revelación son para ubicarnos
no son para añadirnos conocimiento tan solo. Que va a haber conocimiento nuevo y diferente, sí, pero no son solamente para añadirnos conocimiento. No vayamos a incurrir en el error de creer de que el proceso nos va a añadir un mayor conocimiento y tendremos un mayor conocimiento acerca de las cosas y que inclusive podremos explicar cosas que antes no podíamos explicar. No se trata solamente de conocimiento. Los procesos de revelación son de ubicación para que el hombre de fe, para que la mujer de fe sea ubicada en el lugar, en la posición que Dios ha dispuesto para que pueda caminar conforme a la voluntad del Señor. Hay procesos de revelación que ya han sido iniciados en tu vida, pero tú no los has entendido. Hay procesos de revelación a los cuales Dios te ha hecho ya entrar, pero tú no los has entendido. Y es bien probable que inclusive más de alguno lo hayas querido desechar. En esta enseñanza, el Espíritu de Dios nos está diciendo, no deseches, no reproches, camina los procesos que el Señor ha desarrollado en ti y para ti, porque el propósito es de ubicación. Un ministerio podría estar detrás de todo esto que el Señor ha desarrollado en tu vida. Quiero orar, pero es importante que la disposición que tengas acerca de las cosas, es importante que sepas que la disposición es importante para que pueda desarrollarse en ti y contigo lo que Dios ha dispuesto a hacer. Mi Señor, esta noche estoy orando por hombres y por mujeres, que tú, oh Dios, los has hecho entrar en procesos de revelación. Ellos lo desconocen, ellas lo desconocen. Y muchos de seguro que han querido renunciar. Muchos de seguro que han querido dar marcha atrás. Mi Señor, oro por ellos, para que tu Santo Espíritu, Señor, los sujete en gracia y en misericordia, para que puedan caminar de forma tal que se cumpla en cada uno de ellos la palabra que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. En el nombre de Jesús, así oro. Amén. Amén. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo. Recuerda, el Señor te ha tomado, no te perteneces a ti mismo, no te perteneces a ti misma, el Señor te ha tomado, para que puedas andar, para que puedas caminar conforme a la voluntad del Señor. La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.